Tardes. Bienvenidos a esta nueva tarde con Sinergias. Bienvenidos amigos intermediarios, aliados de Sinergias. Bienvenidos señores empresarios que han sido invitados por nuestros intermediarios aliados. En esta tarde de hoy tenemos una charla muy interesante dirigida especialmente para el sector empresarial y tiene que ver con la planeación financiera en el marco del COVID-19. Todos hemos visto recientemente medidas y decretos del gobierno para aliviar e inclusive para poder ayudarnos en esta situación por la que está pasando el país y el mundo. Quiero entonces presentarles y dejarles con el doctor Jimmy Sarmiento. El doctor Sarmiento es coach y mentor financiero, contador público, especialista en auditoría tributaria, máster en liderazgo, doctor en ciencias económicas, docente y con una gran experiencia en trabajar con este sector específicamente medianas y pequeñas para todo lo que tiene que ver con su planeación financiera. Bienvenido, doctor Sarmiento. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, muy amable por esta gentil invitación, que desde luego he aceptado con el mayor de los gustos, sobre todo porque dentro de mi ejercicio en la academia y en el coaching financiero, pues básicamente hay una misión de vida que es poder acompañar a las personas en todo lo que es su desarrollo desde el ámbito propiamente de la gestión financiera administrativa. Y hoy, pues, desafortunadamente, tenemos un marco y un panorama un poco complejo, más bien diría bastante complejo, en atención a lo que ha sucedido con las medidas que se han tomado de confinamiento en relación con evitar la propagación del COVID-19, y esto pues ha obligado a que a nivel global se tomen muchas restricciones que desafortunadamente han frenado la economía y han desde luego complejizado mucho las transacciones económicas, abordándonos prácticamente casi a un estado de inmovilidad financiera y económica. Y bueno, pues esta sea la oportunidad para aprovechar esta invitación y transmitirles un poco de lo que desde mi punto de vista y considerando y acopiando algunos elementos que han surgido a partir de esta situación, pues podamos entre todos poder llevar una adecuada planeación financiera que nos evite no solamente ahondar en la crisis, en la cual pues, desafortunadamente algunos ya están por todo lo que les comentaba anteriormente, pero que en medio de esta oscuridad pues veamos un poco la luz en el túnel y miremos que evidentemente a veces primero pues las crisis son oportunidades y que en medio de todo pues vamos a aprender elementos importantes que en este momento van a ser cruciales para mitigar el riesgo que tenemos de que las empresas se quiebren, pero más allá de eso, que nos van a permitir identificar aspectos que quizás habíamos pasado como triviales en la gestión financiera de las empresas y que hoy en día pues, pueden ser nuestros salvavidas para no solamente sobrevivir, sino proyectarlas en el largo plazo. Entonces, pues, espero que esta conferencia sea de su agrado y que de estas herramientas que les voy a compartir, pues hagan acopio para armar sus estrategias y poder lograr, primero que todo, pues situarnos en el panorama que tenemos frente a esta dinámica. En segundo lugar, poder organizar estrategias que podamos aplicar mitigando los efectos de este confinamiento en el ámbito comercial. Y tercero, pues que nos queden para adecuar mejor nuestras estrategias administrativas y financieras en las organizaciones. Entonces, pues, bienvenidos y empiezo en este momento ya con la presentación. Bueno, entonces, primero que todo, pues, como ustedes ven en la titulación de la presentación, encontramos la planeación financiera para pymes en el marco del COVID-19. Mi nombre es, tal como lo mencionaba la doctora, pues, Claudia, José Jimmy Sarmiento Morales, y
vengo aquí a acompañarlos entonces, básicamente con una agenda que tiene varios puntos. No sin antes compartirles una frase que aparece ahí en la diapositiva de Robert Kiyosaki, que es uno de los padres de las finanzas personales y corporativas, que menciona: en los malos tiempos es cuando salen los buenos empresarios. Entonces, como les decía, creo que esto es un reto para todos, creo que hay que asumirlo de la mejor manera y en medio de las dificultades encontrar esas oportunidades que quizás nos lleven a reinventarnos en nuestros modelos de negocio. La presentación que voy a hacer básicamente pues está estructurada en ocho puntos. Entonces vamos a mirar primero pues las obligaciones financieras, todo lo que tiene que ver con los elementos que podemos organizar para manejar nuestro flujo de caja en términos de estas obligaciones que tenemos con los bancos y entidades financieras. En segundo, pues revisaremos dentro de esa misma línea, pero ya enfocado un poquito más a las obligaciones con los proveedores, para entrar luego a mirar lo que es la parte de las obligaciones fiscales, obligaciones tributarias. A partir de allí, en una cuarta etapa estaremos mirando cuáles son las actividades de gestión que se están adelantando en el marco del COVID a nivel de las empresas, cómo debemos prepararnos para la reactivación empresarial y revisar algunos potenciales alivios que, aunque no se han dado ya en este momento, se están revisando y lo más probable es que quizás en el inmediato plazo también podamos hacer acopio de ellos. Y finalizamos con unas estrategias puntuales de gestión administrativa y unas estrategias de gestión financiera para pasar a unas reflexiones finales y a lo que va a ser la tanda de preguntas. Entonces, pues vamos a dar inicio con la primera parte, que es lo que atañe a las obligaciones financieras. No sin antes, pues comentarles que gran parte de lo que voy a dialogar aquí en esta breve charla, pues va enfocado mucho hacia el manejo sobre todo del flujo de caja. Nosotros sabemos que evidentemente pues las empresas están orientadas bajo una dinámica de liquidez, de rentabilidad, de endeudamiento y de actividad o productividad. Pero sin embargo, en este momento, frente a los mercados que se han cerrado y a la dinámica que se ha cancelado en cuanto al comercio, pues obviamente implica que más que pensar en temas de productividad o en temas de rentabilidad, estemos más enfocados en lo que es el control del endeudamiento, por una parte, y desde luego lo más importante es el manejo de la liquidez del negocio, en lo que tiene que ver con las entradas y salidas de caja, pues porque finalmente de allí depende que podamos tener el capital de trabajo para sostener la empresa. Entonces casi que todo lo que vamos a hablar es en términos de cómo hacer un sostenimiento de ese flujo de caja y de cómo aprovechar este tema de los beneficios que se están dando a través de las disposiciones del gobierno, y no solamente eso, sino a través de unas mismas estrategias que podemos nosotros acopiar. Entonces, en lo que refiere a las entidades financieras, como lo vemos allí en la diapositiva, lo primero a tener en cuenta, pues desde luego, es las concesiones de las entidades financieras. Básicamente, en términos generales, las entidades financieras están otorgando a partir de esta dinámica de crisis una serie de concesiones y estas concesiones pues fundamentalmente se vinculan con periodos de gracia en lo que refiere a básicamente la suspensión de cuotas de las obligaciones que tienen durante varios meses. Es importante señalar que no hay una disposición en términos de cómo lo van a hacer todas las entidades financieras, sino que dentro de ese libro del libre mercado y oferta que ellos ofrecen y en el sentido de fidelización con sus clientes, pues cada una de ellas maneja cierto tipo de criterios, pero fundamentalmente vamos a encontrar tres formas. Una de ellas pues es el congelamiento total del crédito en lo que refiere a los intereses y capital. Es decir que lo que hace básicamente la entidad financiera es que el cliente ya no va a pagar sus cuotas durante un tiempo y pues obviamente sin tener ningún efecto adverso. La otra es el pago de intereses sin abono a capital, es decir, sabemos que las cuotas están compuestas una parte por
capital y otra parte por intereses. Entonces lo que hace básicamente la entidad es simplemente cobrar los intereses y de alguna forma prorroga estos abonos a capital que quedarían pendientes. Por otro lado, también la refinanciación con amplitud de plazo para pago, y esto implica prácticamente alargar, o digámoslo así, estirar la obligación financiera de manera que las cuotas se vean disminuidas y pues con ello, desde luego, se vea menos afectado el flujo de caja. Pues como vemos, las tres herramientas nos sirven para mitigar los efectos en el flujo de caja y poder contar con liquidez en este momento para poder sostener la empresa en medio de todas las demás obligaciones que tiene. Entonces, básicamente en este momento las entidades financieras están dando ese tipo de beneficios entre 2 y 3 meses. En la siguiente diapositiva miramos cómo hay algunas características importantes de este tipo de concesiones. Fundamentalmente, estas concesiones se están aplicando para personas o entidades que no presenten mora en sus obligaciones crediticias. Por otro lado, han dispuesto unos canales de atención a través de los cuales pues, los clientes se comunican con sus entidades y cada una de ellas les informa acerca de los beneficios y de cómo manejan este tema. Y por otro lado, importante tener en cuenta que el congelamiento de intereses no implica la condonación de los mismos, es decir, no quiere decir que ya no se van a pagar los intereses, sino que simplemente esos intereses se trasladan para cubrirlos a lo largo del resto de las cuotas que queden o depende del plan de pagos que genere cada entidad financiera. Importante también tener en cuenta, evidentemente, la ampliación de plazo en caso de que se opte por esta alternativa genera una disminución de cuota, pero esto redunda en un mayor pago de intereses en el tiempo, porque obviamente a mayor plazo, pues menor cuota, pero vamos a pagar más intereses. Entonces siempre hay que tener en cuenta esas cargas de financiación y hasta dónde podemos comprometernos con ellas. Si se hace una redefinición de condiciones del producto, hay que considerar que esto no implica, por una parte, ni que se vaya a cambiar la calificación crediticia en centrales de riesgo, que tampoco se vayan a desmejorar las condiciones, digamos, frente a lo que se ha planteado inicialmente con la entidad financiera, ni tampoco generar aumentos de tasas de interés o costos adicionales que se vayan a cobrar por este tipo de concesiones. Esto pues lo ha definido la Superintendencia Financiera en términos de que la idea es precisamente beneficiar a los clientes y no generarles mayores costos. Sin embargo, es claro pues que si hay una refinanciación, obviamente sí va a haber un tema de pagos adicionales por intereses más adelante. Y de todas maneras, más allá de estos alivios, pues yo siempre les recomiendo que en términos de flujo de caja y de obtención de liquidez, es importante tener este dinero si la entidad financiera pues nos da esa alternativa, pero tener en cuenta que finalmente eso lo vamos a tener que pagar más adelante. De forma que tratar de hacerlo lo menos posible y si lo hacemos, pues contar con un colchón financiero que nos permita más adelante, cuando ya tengamos que pagar, pues no tener esa afectación en nuestro cumplimiento de las cuotas o de los compromisos con las entidades financieras. Entonces, aquí es importante analizar las nuevas condiciones de estas obligaciones, cómo van a quedar y, digámoslo así, proyectar un flujo de caja en virtud de esa refinanciación o en virtud de esas condonaciones que nos hagan de intereses, con miras a saber cuánto vamos a tener que pagar más adelante y no nos llevemos sorpresas en términos de no tener ese dinero en su momento. Por otro lado, tenemos las obligaciones con proveedores. Ya lo que asiste a las obligaciones con proveedores, primero, pues nuestros proveedores primarios son, por un lado, los arrendadores, para aquellos empresarios que tienen locales o tienen oficinas y están pagando arriendo, pues es evidente que una de las principales preocupaciones es cómo podemos hacer para poder pagar este arriendo, teniendo en cuenta que nuestro flujo de caja se ha visto disminuido pues por la baja, mm, por el bajo ingreso que se está dando, por la mitigación de las entradas de caja
y en algunos casos prácticamente por la actividad nula que tenemos en las empresas. Entonces, pues lo primero es que ya hay unas normas, en este caso está el decreto ley 579 de 2020, que nos dan como esa posibilidad, nos dan esa alternativa de poder negociar estos pagos con nuestros arrendadores sin que ello implique primero un desalojo, porque pues se ha sido enfático el gobierno en que mientras dure el confinamiento y todo este tema de la emergencia por el COVID, pues no está permitido hacer estos desalojos. Entonces, yo diría que es más una concesión de negociación, de un buen acuerdo entre arrendatario y arrendador, para que ambas partes de alguna forma no se vean tan afectadas y se beneficien en cierta manera. Esto implica, por ejemplo, rediferir los pagos del canon de arrendamiento, es decir, que si yo, por ejemplo, tengo que pagar los próximos 3 meses, pues pueda plantear una forma de pago donde una vez se empiece, digámoslo así, a normalizar las actividades poco a poco, pues pueda diferir esos meses que dejé de pagar en el tiempo. Hay otras alternativas como por ejemplo hacer unos abonos parciales, es decir, no pagar el 100% del canon, pagar el 50%. En conclusión, esto es más un tema de acuerdos entre los dos. También colocarnos en digamos, en la posición del arrendador, porque finalmente pues él también de alguna manera hay muchos que su ingreso básicamente es esa renta de capital. Entonces, llegar a un acuerdo de manera que los dos se puedan ayudar mutuamente y de pronto que estemos en la tranquilidad de que esa afectación en el pago no realizado pues no va a conllevar a temas de jurídicos o de desalojo que finalmente pues van a perjudicar el negocio. Esto es, pues esperamos todos que sea algo temporal, de manera que hay que plantearlo en términos de esa negociación y acuerdo. En cuanto a los pagos de servicios públicos, pues también se han planteado alternativas de pago para que estos se puedan diferir en el tiempo. Ahí encontramos el decreto ley 580, que también nos hace referencia acerca de cómo podemos mitigar este tema del pago de servicios públicos. De todas maneras, como les digo, la idea es que en la medida de que contemos con algún flujo de caja o algún colchón, producto de un ahorro que tengamos o de algún tema de algún fondo, pues tratar de no postergar tanto los pagos, tratar de hacerlos, no digo yo en su totalidad, tal vez, pero sí tampoco pues dejarlos todos diferidos porque finalmente algún día tendremos que pagarlos. Entonces es como llegar a una balanza, a no ser tan cautos ni tampoco tan desbordados frente a esas obligaciones en el flujo de caja. En lo que refiere a obligaciones con proveedores, ya en la siguiente diapositiva pues encontramos que hay otras obligaciones que tenemos con las entidades que nos proveen los servicios de telecomunicaciones. Entonces el gobierno también ha dispuesto que en estos casos pues las entidades no podrán suspender los servicios en caso de no pago, aunque quiero hacer aclaración que todas estas normas hay que saberlas detallar frente a los pequeños condicionamientos que tienen, ¿sí? Por ejemplo, si bien es cierto, las entidades de telecomunicaciones pues no pueden cortar digámoslo así, los servicios por una incapacidad de pago, pues de todas maneras, si en el tiempo no vamos a pagar estos compromisos, pues lo más probable es que nos dejen los productos básicos, digámoslo así, en términos, por ejemplo, de capacidad para conexión de Internet o de telefonía, pero es claro pues que las características de los planes tal vez no vayan a ser las mismas. Puede que nos veamos afectados porque la velocidad del Internet no va a ser la misma, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo diría que tratar de no colgarnos en esos pagos y en dado caso que tengamos una afectación, pues comunicarnos directamente con la entidad para ver qué alternativas nos proporciona de alivio en el flujo de caja. Y por otro lado, pues también tenemos que se ha orientado mucho acerca de unas formas más asequibles para los procesos de insolvencia. Recordemos que hay unos procesos en los cuales, pues cuando una entidad se declara insolvente, tiene unas prórrogas en términos de sus pagos con acreedores y pues todo el conjunto, digamos, de sus obligaciones desprendidas de la operación del negocio.
Entonces, ahora precisamente como una forma de evitar ese colapso en las empresas, pues se ha dispuesto que tengan una mayor accesibilidad a estos procesos de insolvencia, de forma que puedan verse beneficiados con un proceso de recuperación empresarial que implica una serie de condonaciones, de prórrogas, de negociaciones de los pagos que tienen con sus acreedores, como decía anteriormente, y esto pues va a evitar obviamente seguirnos afectando por flujo de caja. Entonces, en lo que refiere a proveedores, pues igual que lo vimos con las entidades financieras, básicamente acopia a una negociación, a unos acuerdos de pago, donde las partes pues no se vean afectadas y que podamos lograr a unos sanos arreglos en cuanto a los pagos que tenemos. Ya pasando a las obligaciones tributarias, pues hay diferentes medidas fiscales que el gobierno ha adoptado con aras de mitigar estos impactos del COVID aquí en nuestro país, específicamente las afectaciones hacia el sector empresarial y obviamente pues a todos en general. Entonces, en primer lugar, ha habido una exención de IVA para algunos productos, sobre todo en este caso para aquellos que son relacionados con la actividad médica, como los tapabocas, las mascarillas, los trajes de bioprotección, gasas, alcohol, jabones, entre otros. Y esto pues lo encontramos en detalle en el decreto ley 551 del 2020. Por otro lado, hay algunos beneficios tributarios para quienes inviertan en el sector de transporte aéreo, pues sabemos que el sector de transporte aéreo es uno de los que más se ha visto afectado con esta situación, porque prácticamente pues su operación en este momento es nula. Escasamente hay algunos servicios que operan, pero para temas de emergencia y servicios especiales. Entonces, obviamente, pues para ellos el hecho de que hayan inversionistas que puedan inyectar algo de flujo de caja, pues va a ser importante. Y pues como inversionista, pues vernos beneficiados por esas inversiones en caso de que tengamos esa posibilidad. En el tema de los planes móviles, pues cuando no superen la facturación o el plan 71.214 pesos, serían planes que estarían temporalmente y durante 4 meses sin IVA. Esto pues digamos que de alguna forma alivia sobre todo a las personas que no pueden tener acceso a medios para poder pagar una factura de este valor, pero de todas maneras, pues si yo tengo una empresa y en la cual tengo diferentes planes móviles, pues también me sirve porque de alguna u otra manera, pues es un alivio no tener que pagar ese IVA, aunque no sea de pronto una cuantía muy importante. La no aplicación del 4 por mil para entidades sin ánimo de lucro, esto lo encontramos en el decreto 530. Entonces, para el caso de las entidades sin ánimo de lucro como las fundaciones, corporaciones, asociaciones y demás, pues se les da este beneficio temporal de la exención del 4 por mil en sus operaciones bancarias que están grabadas con este impuesto. Bueno, siguiendo con las obligaciones tributarias, encontramos algo que ha sido un poquito, digámoslo así, no lo digamos controversial, porque pues se nos ha hablado de una serie de beneficios tributarios en términos de la ampliación para el pago, la presentación de los impuestos, particularmente el impuesto de renta, sobre todo para personas jurídicas. Entonces, primero aclarar, básicamente lo que el gobierno ha hecho a través de estas disposiciones en materia tributaria es ampliar los plazos, pero para la presentación de las declaraciones tributarias. Los pagos sí se han ampliado los plazos, pero realmente no es una ampliación significativa. Es casi que podríamos decir de apenas unos días o semanas. Y de todas maneras, pues para aquellas entidades que tienen sus pagos de impuestos de renta fraccionados, pues lo que el gobierno ha hecho es que ellos presenten su declaración de renta al final, en el último pago. Entonces, yo diría que el beneficio es más que todo en lo que refiere a la presentación de las declaraciones tributarias que en sí mismo en el pago. Sí hay un pequeño, digamos, hay un pequeño aplazamiento, que es un colchón de flujo de caja durante 1 o 2 semanas como máximo, pero realmente el beneficio está orientado es más a la presentación de la declaración tributaria y que en este caso pues se han aplazado incluso hasta para el mes de junio. También encontramos un nuevo cronograma para el pago del IVA
del bimestre marzo-abril y el cuatrimestre enero-abril de 2020, pero específicamente para aquellos sectores económicos que desarrollan actividades de servicio de expendio de comidas, bebidas, agencias de viajes y operadores turísticos. En este sentido, pues también de alguna forma, pues esto alivia el flujo de caja al tener que pues pagar este IVA con un aplazamiento de tiempo que, aunque no es mayúsculo, sí es positivo. Y tenemos otra serie de aplazamientos. Entonces tenemos aplazamientos para el pago de impuesto al patrimonio, el impuesto de normalización tributaria, el impuesto de renta para contribuyentes vinculados al mecanismo de obras por impuestos, el anticipo a la sobretasa del impuesto de renta para las instituciones financieras y el anticipo bimestral para contribuyentes del régimen simple correspondientes al año gravable 2020. En este último es importante en la medida en que pues, varios de los empresarios o microempresarios y dueños de pymes pues puede que pertenezcan a este régimen simple. Entonces, tener muy presente este aplazamiento, que aquí de alguna forma sí hay un beneficio más importante en los términos de tiempo para el pago. Entonces, es cuestión de revisar la norma para que identifiquemos, esto está en el decreto 401 del 2020, cuáles serían como esos aplazamientos a que tendría derecho y el modo cronograma de pagos. En esto, digamos que no se puede hacer como una estandarización general de estos beneficios porque, como ustedes se dan cuenta, los beneficios atienden también a cierto tipo de sectores muy específicos y depende del tipo de empresa y depende del régimen en que se encuentra y depende de si está inscrito o no está inscrito en cierto tipo de condiciones. Entonces, frente a esto, la recomendación que yo les doy es que se asesoren, en este caso, pues de primera mano con su contador, o pues que revisen en más detalle para el caso particular de su empresa cuál sería como la alternativa que tendría para beneficiarme de estos espacios que han generado en términos del pago y de la presentación de los impuestos. Entonces, frente a este tema de las obligaciones tributarias, pues claro que sí hay un alivio, pero es importante revisar las condiciones específicas dependiendo de cada tipo de empresa. También, en cuanto a las obligaciones tributarias, pues hay una serie de aplazamientos en lo que refiere a la presentación de reportes y al proceso de la solicitud de devoluciones de IVA. En el caso de los reportes, específicamente para la información exógena tributaria, mediante la resolución 27 del 25 de marzo de 2020, la DIAN amplió este plazo para el reporte de la información exógena para aquellas entidades que están obligadas a hacerlo, de manera que los grandes contribuyentes pues lo puedan presentar entre el 15 de mayo al 29 de mayo y las personas jurídicas y naturales entre el 1 de junio al 1 de julio. Esto pues de alguna forma también ayuda a compensar un poquito el desgaste operativo que genera pues obviamente que sabemos la preparación de esta información para reportarla a la entidad de fiscalización. Y por otro lado, tenemos que se ha facilitado la devolución de saldos a favor en lo que refiere al impuesto de renta y al IVA. Básicamente se orienta que se haga en un término de 15 días a partir de la presentación de la solicitud. ¿Esto qué implica? Pues que nosotros sabemos que normalmente cuando se hace una solicitud de devolución del IVA, pues esta solicitud implica que haya una serie de procesos o procedimientos que hay que hacer ante la DIAN para solicitar esa devolución y que la administración tributaria pues se toma también una serie de elementos como revisiones, auditorías previas o solicitudes de cierto tipo de requisitos para conceder esa devolución. En este caso casi que la devolución es automática, pero eso no implica, y en esto quiero ser claro, eso no implica que la administración no vaya a hacer una verificación posterior de la devolución. Es decir, evidentemente la devolución se hace de una forma más rápida, el proceso es mucho más fácil y digamos en términos de tiempo la empresa puede acceder a esa liquidez que por supuesto le sirve muchísimo en este momento. Pero eso no implica que estas obligaciones en términos de cumplir con los requisitos que se necesitan pues no vayan a ser evaluadas, analizadas o auditadas.
Entonces, siempre importante que revisemos el cumplimiento de todo para poder solicitar esa devolución conforme a la norma tributaria lo indica. Bueno, por otro lado, y ya pasando de los impuestos nacionales a los impuestos distritales, en el caso de Bogotá, se ha hecho una concesión para el pago del impuesto predial y se ha definido que este impuesto se pueda pagar en cuotas, específicamente 3 cuotas. Entonces, hay algunas condiciones importantes a tener en cuenta. Lo primero es que esta concesión aplica únicamente a predios residenciales, casas o apartamentos cuyos propietarios sean personas naturales. Entonces, ¿por qué lo cito acá? Porque de todas maneras hay muchos microempresarios que tienen su negocio en el mismo lugar de habitación o residencia. Entonces, obviamente, de alguna forma, esto también es un alivio importante en su flujo de caja. Segundo, que hay que hacer una solicitud especial. Esta solicitud se hace a través de la oficina virtual de la Secretaría de Hacienda y allí les va a permitir a ustedes optar por la opción de pagar el impuesto en 4 cuotas iguales, sin intereses ni costos adicionales. Es decir, en otras palabras, lo que está concediendo la Secretaría de Hacienda es que usted pueda pagar su impuesto predial en cuatro pagos sin afectaciones de tipo financiero. Ahora bien, para eso pues hay que hacer una solicitud a través del sitio web de la Secretaría de Hacienda en una opción que se denomina oficina virtual y allí pues hay que registrarse porque nos va a pedir un usuario y una clave, de manera que este sería como el procedimiento, pero importante que tengamos en cuenta que esto es hasta el 30 de abril, o sea, en otras palabras, hasta pasado mañana. Entonces la invitación sería para que aquellas personas que quisieran optar por este beneficio de pagar su impuesto predial en cuotas, en 4 cuotas, sin intereses ni costos adicionales, pues cuanto antes hagan el procedimiento de su registro y hagan la solicitud a través del canal que anteriormente les referí, ya que como les dije, hasta el 30 de abril, pues por lo pronto se ha indicado que tendrían la oportunidad de poder acceder a este beneficio. Ya pasando a otro tema, un poco alejándonos del tema impositivo, entramos a lo que son las actividades de gestión en términos de lo que se puede hacer y también esos beneficios que podemos aprovechar y que el gobierno ha orientado para facilitar un poco las operaciones de las empresas. Entonces, en primer lugar, en cuanto a las actividades de gestión, en lo que refiere a la presentación de estados financieros, pues la Superintendencia de Sociedades a través de la circular 100.000008 del 24 de abril del 2020, dio unos plazos adicionales para que se presenten los estados financieros. Recordemos que las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades pues están obligadas a reportar sus estados financieros, de forma que se les concedió un aplazamiento. Normalmente se había previsto iniciar el 29 de abril y se ha ajustado para que se inicie desde el 13 de mayo y hasta el 10 de junio. Entonces, esto de alguna forma también ayuda porque sabemos que no solamente el tema del confinamiento, ha generado inconvenientes en términos de ventas y en términos operativos de las empresas, sino desde luego también en toda la parte administrativa, pues porque muchos de los empleados, por ejemplo, no han podido asistir a trabajar, otros han tenido que verse muy limitados trabajando desde sus casas, porque las empresas tal vez no estaban preparadas para operar con teletrabajo, pero lo cierto es que esto de alguna forma también se ayuda y es un poco a mitigar ese afán que tenemos para presentar estados financieros. Igual sabemos que si no se presentan dentro de los términos previstos, pues hay una serie de sanciones y de cuestiones que pueden afectar también a la empresa. Por otro lado, y en relación con el punto anterior, pues esta misma circular también referencia que también se han extendido los plazos para presentación de otra serie de informes que la Superintendencia de Sociedades pues le exige a las empresas que están vigiladas por esta entidad de gobierno. En la siguiente diapositiva, y continuando con las actividades de gestión, identificamos que también para el caso de las reuniones y asambleas se ha
provisto de un aplazamiento. Entonces el decreto 398 del 2020 nos orienta acerca de la aprobación de reuniones no presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas, de forma que este tipo de reuniones o este tipo de estamentos no necesariamente tienen que hacerse de manera presencial, y se ha dispuesto que se aprueba que se puedan hacer de manera virtual. De hecho, ya varias empresas lo están haciendo, varias propiedades horizontales incluso, las asambleas las están haciendo de forma virtual, y pues esto en medio de, obviamente y claramente, este confinamiento pues es aprobado de forma legal. Ahora bien, en cuanto a los mecanismos para proteger el empleo, que este es otro de los temas que ha tenido también bastante coyuntura en los empresarios, porque de alguna manera pues el empresario es claro que no quiere prescindir de sus empleados, pero por otro lado tiene un agravante a nivel de liquidez porque no tiene el dinero para poderles pagar. Entonces, esto ha conllevado pues que haya bastante zozobra frente a lo que va a pasar con los puestos de trabajo, y también desde luego mucho temor por el aumento del desempleo. Entonces la idea es precisamente que las empresas puedan adoptar alternativas para evitar que tengan que despedir a sus empleados y darles como por lo menos una estabilidad inmediata mientras la empresa vuelve a retomar sus actividades normales. En este concierto encontramos entonces como mecanismos para proteger el empleo, primero que todo, las licencias remuneradas compensables. Estas licencias remuneradas, pues básicamente lo que hacen es permitir que el empleado o más bien, el empleado solicite una licencia, y que esta licencia le permita irse a su casa, o sea, no trabajar, pero él va a seguir percibiendo su salario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez el empleado retorne a su ambiente laboral normal y a sus actividades, pues ya previa concesión con el patrón o el empresario, el empleador, pueda compensar ese tiempo que él estuvo en casa recibiendo ese salario sin trabajar. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros esas compensaciones a partir de licencias remuneradas. Otra alternativa es la modificación de jornadas laborales, ¿sí? Es decir, si de pronto el empleado pues venía trabajando en cierto horario, entonces permitir negociar un horario que le permita de pronto no llegar a las horas pico, sino que pueda movilizarse, y esto pues obviamente para entidades que tienen algún tipo de exención frente a la posibilidad de que sus empleados puedan ir a trabajar allí. O también obviamente pues lo hemos visto, el tema del teletrabajo es evidentemente otra alternativa. La concertación de salarios, es decir que pues si como empresario yo no tengo la posibilidad de poderle pagar todo el salario a mi empleado, pues pueda con él negociar algunas formas en las cuales no le pague la totalidad del salario, pero obviamente todo esto mediante una negociación concertada en el marco de la ley, sin que en ningún momento se vaya a deteriorar los beneficios que tiene el empleado ya a partir de su contratación laboral. Entonces, yo básicamente, en este sentido, siempre les oriento a que revisen alternativas de contratación que no desmejoren el mínimo vital del empleado y que atiendan a los principios legales y constitucionales, es decir, que en ningún momento vaya a generar una afectación o estén por fuera de la ley. Y en este caso, pues la invitación es que siempre nos asesoremos de un experto en la parte administrativa de gestión o en el ámbito laboral, para que no vayamos a incurrir en algún tipo de acción contraria a la ley y pues vernos expuestos a algún tipo de sanción. Pero sí hay diferentes maneras que se pueden explorar. Ahí también, por ejemplo, encontramos la suspensión de beneficios extralegales. Entonces, para aquellas empresas que tienen primas extralegales, que tienen una serie de beneficios que le han dado a sus empleados, pues es claro que también lo pueden concertar con ellos en un sentido también de beneficio mutuo, porque finalmente, pues al empleado no le conviene que su empresa
o la empresa para la que trabaje desaparezca o se quiebre. Entonces es como un sentido de coayuda también con el empresario para que él pueda encontrar formas de sostenerse, apalancado de alguna manera con esa también buena voluntad del empleado en colaborar y lograr pues un beneficio mutuo. También encontramos, por otro lado, una disminución de cargas laborales que básicamente se ha generado a partir de la disminución de aporte al sistema general de pensiones. Entonces recordemos que normalmente se hace un aporte del 16%, del cual un 75% pues asume el empleador y el 25% el trabajador, y en este caso pues que esa obligación se ha disminuido a un 3%. En este sentido pues se puede decir que se da un congelamiento de los aportes a pensiones durante los meses de abril y mayo, eliminando así temporalmente la obligación de aportar el 12% del ingreso de los trabajadores, esto para el caso del empleador, y pues haciendo la liquidación no sobre un 16, sino sobre un 3%. Esto también es una medida voluntaria, no es obligatoria, y pues es una medida que cobija tanto a empresas públicas como privadas e incluso es extensiva a los trabajadores independientes. Esto, pues, de alguna forma va a mitigar, obviamente, también esos efectos del flujo de caja para los empresarios y esa reducción que se reflejará en los pagos que se van a efectuar en mayo y junio y que corresponden a los periodos a cotizar de abril y mayo, pues evidentemente va a permitir que se mejore mucho el flujo de caja también al no tener que pagar lo correspondiente a pensión sobre el porcentaje total, sino con una muy buena reducción. Pero aquí también hay otra serie de interrogantes, y es bueno, pero entonces los cotizantes se van a ver afectados, ¿qué va a pasar? No, realmente el cotizante en principio no se ve afectado, aunque el pago no se realice sobre el 16%, porque en su historia laboral pues estará incluida las semanas correspondientes a los 2 meses cotizados, aunque se haya hecho bajo el 3%. De todas maneras, para un mayor detalle, pues todo esto ha sido enmarcado en el Decreto Ley 558 del 15 de abril de 2020. Ya pasando a lo que implicaría en el escenario que de hecho inclusive pensábamos que se iba a dar, o más bien se está dando en este momento desde el día de ayer con la reactivación empresarial, sabemos pues que esto ha sido una orientación desde el gobierno nacional más para que los alcaldes y gobernadores sean quienes definan pues los criterios propios para cada región de este inicio o de actividades gradual para ciertos sectores. De todas maneras, es importante considerar que aquellas empresas que entren en esta reactivación empresarial, y estoy seguro pues que confiamos que no muy lejos, poco a poco los diferentes sectores van a estar reincorporándose nuevamente a sus actividades, obviamente con las medidas del caso. De todas maneras, tener en cuenta entonces que hay unos protocolos que se han orientado para reducir el contagio del virus y que por tanto debe ser implementado tanto por los empleadores como por los trabajadores de las empresas públicas y privadas. Y en este sentido, pues se invita a que las empresas hagan una organización de este protocolo. Este protocolo se ha orientado a que se haga en acompañamiento de las ARL, de forma que sea un protocolo que contemple las particularidades propias de cada empresa. O sea, no es lo mismo el protocolo de una empresa que presta servicios de mensajería a una empresa que produce zapatos. Entonces, cada empresa tiene unas formas distintas de organizar ese protocolo y en este sentido es importante el acompañamiento de las ARL. La resolución 666 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, nos da estas orientaciones de cómo o qué criterios tener en cuenta para adoptar este protocolo general de bioseguridad que, como le decía anteriormente, busca mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del COVID-19 para el caso de estas empresas que van a entrar a reactivación empresarial. Como unos elementos importantes y sustanciales a tener en cuenta, aquí en la siguiente diapositiva observamos específicamente aquellos elementos que son relevantes dentro de este protocolo que debe organizar cada empresa en esa operación de reactivación empresarial.
En primer lugar, encontramos la capacitación a empleados y contratistas, en lo que refiere obviamente a estas medidas para proteger a la salud de todos los que estén en el entorno y evitar pues el contagio del virus. También adoptar medidas como flexibilización de turnos, horarios de trabajo, también lo decíamos anteriormente, como esas medidas que pueden adoptar las empresas para de alguna manera también poder conciliar con sus empleados. Promover el teletrabajo desde casa, y de esto hablaré un poco más adelante también sobre algunos elementos importantes, porque el teletrabajo, si bien es cierto, tiene una serie de bondades, pues también hay que saberlo aplicar. Reportar a la EPS, a la ARL, aquellos casos que sean sospechosos y confirmados de contagio del COVID-19, coronavirus. Incorporar algunos puntos de atención y orientación dentro de la organización, adoptar un plan de mitigación con acompañamiento de la ARL, promover el uso adecuado de los elementos de protección y hacer uso de aquellas aplicaciones que destine el gobierno para poder hacer como este control y acompañamiento en las organizaciones. Ya pasamos a mirar, para ir concluyendo, aquellos potenciales alivios que esperamos recibir en las empresas. Estos son alivios que algunos ya se han dado, pero que dada, digamos, el alto volumen de solicitudes, se está contemplando ampliarlo. Entonces tenemos, por ejemplo, acá la exención temporal del pago de aportes para fiscales. Este es uno que se ha dialogado, se ha indicado que es probable que se dé, pero sobre ello pues todavía no hay en concreto una dinámica ni una reglamentación. También se está hablando de la financiación de las nóminas por parte del gobierno. Esto implica que la empresa pueda solicitar unos créditos ante las entidades financieras específicamente orientados para poder solventar sus gastos de nómina, y el gobierno entrar a financiar un 90%, se ha hablado, de estas obligaciones, de forma que la empresa pueda tener esa liquidez para poder pagar sus obligaciones laborales, pero quien finalmente avala o va a estar solventando este préstamo va a ser el gobierno. Esto lo hacen a través de unas operaciones con el Fondo de Garantía, con el Fondo Nacional de Garantías, también a través de unos créditos de Bancoldex, que implica una amplitud de esa cobertura que ya realmente se ha dado en una primera fase, pero que pues eso fue como muy rápido, y precisamente por eso se está pensando que haya una ampliación de esa cobertura de estos créditos de Bancoldex. Y por otro lado, la suspensión del aporte a pensión de los trabajadores y de los empleadores, pero pues estas son básicamente algo que hasta ahora se ha tocado, no ha sido realmente analizado. Entonces, pues son cosas que se pueden venir más adelante, y que pues la invitación es que estemos muy atentos, porque cualquier cosa que se esté dando pues va a ser de beneficio inmediato para esa planeación que queremos en nuestras empresas en medio de esta crisis. Y esto implica pues obviamente estar todos los días muy pendientes, muy actualizados de las noticias. Yo siempre los invito a que estemos pendientes, pero de las noticias de una fuente confiable, porque sabemos pues que a través de las redes, a través de internet, a veces se dan muchas especulaciones y esto genera pues más confusión. Entonces siempre estar pendientes de fuentes de procedencia que sea confiable. Ya para cerrar, entonces, pues voy a presentarles a partir de todo esto que hemos revisado desde la parte tributaria, desde la parte administrativa, desde la parte de gestión, pues cuáles son como aquellos, digámoslo así, tips en lo que refiere a la adecuada planeación administrativa y financiera que se pueden adoptar en las empresas en medio pues de esta preocupación que estamos pasando, porque nuestros ingresos no están llegando, porque tenemos obligaciones que están todos los días afectando ese flujo de caja y que no sabemos cómo solventar, el tema de la nómina, el tema de los pagos a proveedores, el tema de las mismas operaciones de la empresa que están prácticamente en la gran mayoría nulas. Entonces miremos sobre qué podemos empezar a revisar estas estrategias, y ya particularmente en cada empresa pues saber cómo lo podremos aplicar. Entonces, en primer lugar, pues fortalecer las estrategias de atención y seguimiento al cliente,
generando valor y soluciones efectivas a sus necesidades. Esto lo hemos visto en empresas que se han reinventado. Todos los días pues encontramos empresas que, por ejemplo, producían cierto tipo de textiles y hoy en día están produciendo insumos médicos, insumos para hospitales, de empresas, por ejemplo, que de brindar servicios presenciales, ahora los están brindando en forma virtual, inclusive a través de compras de productos, etcétera. Entonces creo que también es mirar en medio de este confinamiento, pues cómo también las necesidades del cliente cambian. Ya el cliente no se puede desplazar hasta el lugar donde ofrecía mis productos o servicios, entonces es mirar cómo desde ese valor agregado que le puedo generar, puedo atender esa necesidad que él tiene ahora y diversificar productos, que no necesariamente implica que me salgan de la línea primaria de mi propósito de negocio, pero que de alguna manera atienda a la dinámica de mercado que se está volviendo alrededor en este momento, que es básicamente, por ejemplo, el caso de lo que les decía, los insumos médicos y demás, pero pueden haber otros que se pueden explorar. También articular de mejor manera las relaciones con las entidades de negocio y proveedores vinculados a la cadena productiva en procura de encontrar soluciones que beneficien a todos. Es decir, en otras palabras, lo que hablaba también con los arrendadores, con los proveedores, y es encontrar como formas de poder conciliar, de poder negociar y llegar a acuerdos conjuntos en los cuales ambas partes no se vean tan afectadas y de alguna manera se apoyen. Entonces aquí hay que hacer como una especie, digámoslo así, de red con nuestros proveedores, con nuestros clientes y mirar cómo entre todos podemos encontrar formas de beneficiarnos mutuamente. Hacer una reinvención de las operaciones o estrategias de negocio, buscando nuevas fuentes de ingreso para evitar apalancarse con deuda. En esto, pues la invitación es usar mucho las tecnologías de la información, herramientas virtuales. Por ejemplo, me llamaba la atención mucho en estos días que hay una empresa que adoptó un modelo de negocio en el cual anteriormente, por ejemplo, vendía el producto y ahora le está enseñando a sus clientes cómo hacer el producto en su casa y le da los insumos. Entonces, fíjense que hay formas de pronto de reinventarnos que permiten por lo menos, obviamente no vamos a tener la explosión del ingreso que quizás teníamos normalmente en las operaciones de negocio, pero por lo menos generar un ingreso que de alguna manera nos ayude a solventar el déficit de caja. Es preferible hacer algo y no quedarnos de brazos cruzados esperando solamente acopiar alivios, cuando de pronto sí hay algo que tal vez podamos hacer y generar una nueva idea de negocio. De hecho, en la historia, muchas de las grandes empresas que se han gestado en el mundo han sido a partir de crisis financieras. Entonces, siempre mirarlo como una forma de buscar oportunidades de negocio. Y finalmente, en la parte administrativa, pues observar la dinámica del teletrabajo como una oportunidad de reducción de costos y tiempos de desplazamiento para los empleados, lo cual promueve una mejora en la productividad. Entonces, mucho se ha hablado de que las empresas poco a poco tenían que ir entrando a la dinámica del teletrabajo. Esto no solamente porque reduce los costos de desplazamiento para sus empleados, sino porque se ha demostrado que de alguna manera redunda en una mejor productividad, porque de alguna forma el ambiente de estar en casa pues también genera ciertos beneficios para el empleado. Ahora bien, esto no es tan fácilmente aplicable a todas las culturas, y yo creo que en nuestra cultura de trabajo aún no estamos adaptados a estos esquemas de teletrabajo, y ya sé que algunas organizaciones inclusive lo estaban haciendo desde el año pasado, antepasado, ya estaban entrando en esta onda, pero evidentemente nos tocó, o sea, nos tocó de la noche a la mañana, y esto también ha generado un choque un poco fuerte, sobre todo porque no tenemos las herramientas de control. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas han entrado con el teletrabajo, pero no tienen plataformas adecuadas o no tienen formas de poder hacer el acompañamiento a sus empleados. Entonces, si bien es cierto, el empleado se siente más a gusto trabajando en la casa, si bien es cierto, ya no tiene que desplazarse y pues le va a ahorrar a veces hasta 2 horas de desplazamiento de su casa a la oficina, lo cual ya es por sí un elemento muy favorable. Sin embargo, pues también podemos caer en el extremo en el cual pues hay una flexibilidad exagerada y pues obviamente la productividad
no se va a mejorar, sino se va a ver notablemente afectada. Entonces yo creo que es encontrar aquellas formas de seguimiento y acompañamiento a los empleados para que encontremos ese nivel de balance entre una flexibilidad, pero también con un adecuado acompañamiento y control. Y ya para cerrar, entonces les muestro unas estrategias de gestión financiera que reúnen parte de las cuestiones que traté a lo largo de la charla. Número uno, pues que la prioridad debe ser en este momento mantener la liquidez, evidentemente, por encima de la rentabilidad, por encima del endeudamiento. Bueno, el endeudamiento hay que tenerlo controlado, obviamente, pero en este momento digamos que lo urgente es la obtención de liquidez. Entonces, en este sentido, pues hacer concesiones con las entidades financieras, con los proveedores, de manera que no se nos afecte la caja, y en casos extremos, solicitar préstamos para mantener capital de trabajo. Yo señalo esto, casos extremos. No se trata de que si ya, no, ya estamos entonces ya en la dinámica, entonces estamos confinados, entonces no estamos vendiendo, entonces salgamos de una vez a pedir prestado. No, pero primero revisemos si realmente necesitamos ese dinero, porque es que endeudarse, entre comillas, no es tan difícil. A veces incluso es muy fácil. El problema es responder a las deudas. Entonces, recordemos que aunque la deuda la esté tomando hoy, tarde que temprano va a haber una carga adicional que tenemos que pagar. Entonces, tratar al máximo de no endeudarnos y solo en aquellos casos en que sea estrictamente necesario. Inclusive, y yo lo menciono más adelante, no solamente con entidades financieras, hay otras alternativas de apalancamiento. Podemos buscar amigos, inclusive la misma familia. A veces tenemos familiares que podemos acceder para que nos presten algún dinero y obviamente pues los intereses no van a ser los mismos que nos va a cobrar una entidad financiera. Entonces siempre buscar formas de apalancarnos al menor costo posible y solamente cuando sea estrictamente necesario. También obviamente acceder a los alivios y beneficios para el pago de deudas, buscando acuerdos con entidades financieras y lograr así evitar un déficit de efectivo y calificaciones negativas. En esto también los invito a no confiarse, o sea, no pensemos que porque ahorita se están concediendo ese tipo de beneficios y ayudas por parte de las entidades financieras, ya es un derecho adquirido. Ojo con eso, porque hay personas que dicen, no, entonces como estoy en esto, yo ya no pago la cuota porque ya automáticamente el banco me la va a prorrogar, y resulta que no es así. Siempre tener en cuenta que hay que contactarse con la entidad financiera, buscar cuáles son los términos en que me va a dar esa concesión, mirar si son convenientes y bueno, finalmente estar muy atentos a lo que realmente nos convenga, ¿vale? Entonces, ojo que eso no es automático. Por otro lado, solicitar una refinanciación de obligaciones con proveedores, prestadores de servicios, arrendadores, en general con aquellos con quien tengamos compromisos de pago. En esto, digamos que hay algo que es importante tener en cuenta, y es que esta situación nos afecta a todos por igual. O sea, esta no es un tema que está afectando solamente a uno, sino nos está afectando a todos, no solamente por el tema de salud, sino porque finalmente todos nos hemos visto afectados en nuestros ingresos, en nuestra perspectiva de ahorro, en los proyectos que teníamos. Entonces, si todos nos vemos afectados, pues es más fácil conciliar, porque de alguna u otra manera la idea es que todos salgamos menos afectados y todos salgamos de alguna manera beneficiados. Entonces hay mejores maneras de negociar. También, y tal como lo miramos en la siguiente diapositiva, en caso de tener que solventar un déficit de caja, solventarlo con apoyo de socios, familiares o amigos, que era lo que les mencionaba anteriormente, antes de ir a solicitar préstamos a entidades financieras que pueden eventualmente conllevarnos a costos más altos en términos de intereses y demás gastos financieros. También mantener una información financiera acorde con la realidad para tener un amplio panorama del escenario económico de la empresa y poder hacer proyecciones más fiables y podamos tener un mayor insumo en términos de decisiones más certeras. Y en esto también quiero hacer un paréntesis especial. Si nosotros no tenemos claridad de cuál es la situación financiera de nuestra empresa en este momento, difícilmente vamos a poder tomar decisiones adecuadas y tal vez podamos inclusive acopiar
el refrán de que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Entonces, importante, tener nuestras finanzas al día, tener la información financiera que corresponda con la realidad, para que realmente yo pueda tener la certeza de saber cuáles son mis gastos, cuáles son mis compromisos, con qué efectivo cuento, con qué capital de trabajo cuento, cuál es mi nivel de respaldo de liquidez frente a las deudas que tengo, y también poder hacer una adecuada proyección en medio de estos factores que a veces son un poco desalentadores, pero siendo realistas. Y es bueno, yo sé que mi nivel de ventas, cuando se dé el tema de la reactivación gradual de las empresas, pues no va a ser de una. O sea, yo no puedo contar con que inmediatamente el siguiente mes de la reactivación voy a estar vendiendo lo mismo que estaba vendiendo normalmente, ni que mis gastos van a ser iguales. Entonces, siempre esas proyecciones, hacerlas atendiendo a esa realidad que esperamos, nos guste o no nos guste, pero esa es la realidad. Y como un punto final, las oportunidades se pueden observar desde la búsqueda de alternativas de financiación a largo plazo y reinvención de estrategias de negocio. Sobre todo, como les decía, no estancar nuestros ingresos, mirar qué más podemos hacer que genere ingresos de forma alternativa a través de reinvención de modelos de negocio, a través de nuevos productos. Sé que no es fácil, y esto no es para todos los negocios, porque yo sé que más de uno de ustedes estará diciendo, pero es que mi empresa es imposible porque definitivamente no puedo virtualizar mi producto, no puedo virtualizar mi servicio, no hay manera de hacer una reinvención de producto. Eso es verdad, muchas de las empresas tienen la situación, pero en medio de todo, buscar formas que de pronto puedan generarnos algún ingreso en medio de, digamos, de este escenario, porque este es otro escenario muy distinto al que teníamos hace 60, 90 días, y el que viene va a ser también diferente al de ahora. Entonces, tratar de acoplarnos a esos nuevos escenarios, reinventándonos, mirando qué se puede hacer para tratar de sobrevivir nuestra empresa, mantenerla a flote, y desde luego con esa responsabilidad que tenemos no solamente con nosotros como empresarios, sino con las personas que trabajan con nosotros. Entonces, esto es un tema, digamos, que puede llevar una reflexión inmensa ya en este final, y es bueno, finalmente, como les decía, a veces los grandes negocios han salido de las crisis más profundas. Tal vez suene un poquito motivador, pero ha sucedido. Entonces, pensar que tal vez mi empresa no es la excepción, pensar que en medio de esto puedo encontrar maneras de buscar una nueva forma inclusive de posicionar mi empresa. No sabemos. Yo creo que el tema es, en medio de este temor que todos tenemos, porque todos tenemos en este momento zozobra, todos tenemos temor, un futuro incierto que no sabemos, se nos habla que la vacuna sale en 6 meses, sale en 1 año, sale en 2 años, no sabemos, que el virus puede mutar, que ahora no es el mismo. Es decir, todos los días encontramos cualquier cantidad de escenarios que precisamente nos llevan a de pronto ver un horizonte no muy claro. Pero, pues creo que ese es uno de los retos precisamente como empresarios, y es en medio de esta crisis, en medio de este horizonte incierto, pues hacer acopio de esas habilidades que tenemos desde la experiencia, desde lo que hemos estudiado, y mirar qué podemos hacer. Lo importante es tal vez no quedarnos quietos, y ya ante el escenario más crítico, pues hay hasta alternativas, ya las mencioné anteriormente. Entonces, pues eso era básicamente lo que quería compartirles. Desde luego, pues les dejaré con Claudia y ya un espacio para sus preguntas, y estoy a sus enteros órdenes en lo que necesiten con muchísimo gusto. Ya pues les han pasado por allí mi correo de contacto, de manera que pues estaré pendiente si tienen alguna pregunta ya que no podamos abordar en esta charla. Y finalmente, pues agradecerle a Claudia por esta invitación, a Sinergias, felicitarlos por esa continua preocupación que tiene por todos sus aliados, por sus clientes, por las personas que interactúan en su modelo de negocio. Y fíjense que esto es una manera de conectarnos más. A veces, antes que teníamos la presencialidad, estábamos más desconectados. Y hoy en día, que nos han obligado a estar confinados, creo que hemos logrado una mayor conexión a través de las redes sociales, a través de la virtualidad.
Entonces, pues espero que les esté gustando o les haya gustado y sobre todo que hayan acopiado muchas de las cosas que les he querido compartir, que obviamente no son todas, obviamente esto da para inclusive no solamente una charla, esto da para un taller completo porque todos los días salen normas, todos los días están saliendo decretos, resoluciones, inclusive hasta leyes están saliendo constantemente, porque esto ha sido totalmente algo inesperado y todos los días el gobierno está mirando cómo busca de alguna forma solventar este tipo de situación. Entonces, no es todo, pero creo que es lo más importante y por lo menos lo más aplicable en este momento para nuestros negocios. Por acá tengo una pregunta de Víctor. Dice, ¿qué pasa si la DIAN hace la devolución de IVA y después se verifica que la entidad no tenía derecho a esa devolución? Bueno, Víctor, pues como lo decía anteriormente, el hecho de que se haya facilitado la solicitud de la devolución no implica que se exima la responsabilidad de que esa solicitud se haya hecho dentro del marco legal y dentro de los procedimientos que establece la Administración Tributaria. De manera que lo más, digamos, lo que podríamos esperar es que una vez la entidad solicite la devolución, pues se agiliza a priori ese pago bajo lo que ha presentado la entidad, pero pues la DIAN obviamente va a verificar posteriormente si se cumplieron con los requisitos, si se dieron las condiciones conforme a lo que establece la regulación tributaria y las dinámicas de la administración de impuestos, y si no se hizo así, pues lo más seguro es que van a proceder a algún tipo de acción contra la empresa dentro de lo que establece el marco legal en este sentido de la fiscalización. Entonces, no solamente con implicaciones de tipo tributario, sino incluso de tipo penal tal vez, inclusive, porque estamos hablando de que ya inclusive nomás si salimos aquí a la calle con un permiso que no corresponde y nos llaman la atención, nos da hasta para presentación de falsedad en documento público. Entonces, creo que el tema es hacerlo correctamente y si no estamos seguros, pues no hacer la solicitud, porque más temprano que tarde, diría yo, van a hacer uso de las acciones que tenga la administración para recuperar ese dinero y desde luego pues para aplicar las sanciones correspondientes. Por acá Liliana nos pregunta, ¿la disminución del porcentaje de pensión sale automáticamente en la planilla o toca cambiar esos porcentajes de manera manual? Bueno, Liliana, esto lo tenemos que básicamente articular con nuestros operadores para el pago de la seguridad social. Entonces, como es un tema voluntario, o sea, en principio, si no se informa, pues se asume que la empresa va a seguir pagando esa pensión sobre la misma base, es decir, el 16%, y en lo que le corresponde el 12% sobre el tema de los salarios que están sujetos para calcular este aporte a pensión. Entonces, lo que yo sugeriría es que directamente con el operador, con quien a través del cual la empresa hace este pago, pues se disponga a informar que la empresa va a acceder a este beneficio para pagar sobre el 3%, pero realmente ese procedimiento es algo que se concerta con el operador, con quien están haciendo el pago de los aportes a seguridad social. ¿Listo? Bueno, y por acá tenemos otra. La disminución, pregunta Víctor Hugo, la disminución al sistema general de pensiones del 16 al 3%, como es voluntario, se debe solicitar al fondo de pensiones. Recordemos que finalmente en el fondo de pensiones es lo que va a llevar es la trazabilidad de sus aportes, ¿correcto? Es decir, en principio el fondo de pensiones no lo va a requerir como sucede algunas veces cuando de pronto se nos pasa la fecha en que tenemos que pagar el aporte a pensión y después entonces entramos en mora, tanto en lo que refiere a salud como a pensión. En este caso, pues para ellos es claro que se está cumpliendo con la obligación de hacer el aporte a pensión en los casos que sean aplicables, pero es entendible pues que no se está haciendo sobre el 16, sino que la persona voluntariamente hizo sobre el 3%. De manera que, en principio, no sería un tema de informarle al fondo o solicitarle una autorización al fondo
para que yo pueda hacer esto, sino simplemente, como decía anteriormente, es un tema que se articula con el operador con quien yo hago el pago y pues ya el fondo entiende que recibió su pago, no lo que venía recibiendo normalmente, pues él ya sabe que se está haciendo parte de este beneficio. De todas maneras, no sobra que usted se contacte o nos contactemos con el fondo de pensiones para indicarle pues que estoy haciendo uso de este beneficio que me están dando temporalmente, para que de pronto si hay algún requerimiento adicional que tenga el fondo en términos de informarles o alguna cuestión, pues se surta. Pero en principio se entendería que ellos ya conocen esto y obviamente no le van a afectar, y tal como les ponía anteriormente, no le va a afectar su historial de pensión en tanto cumpla con el pago, independientemente que sea sobre el 16% o sobre el 3%. Por acá hay otra pregunta. Ani, en cuanto a la cancelación de contratos por prestación de servicios en propiedad horizontal viable, bueno, lo que pasa es que recordemos que este es un tema, pues no me quiero meter en temas jurídicos laborales, pero en principio recordemos que la contratación por servicios no implica un vínculo de tipo laboral. La contratación por servicios precisamente viene de una relación donde no hay subordinación, donde no hay cumplimiento de las características que se entienden aplican para un contrato de tipo laboral. En este sentido, pues finalmente cuando se vence el contrato por servicios, pues se da por cancelado, porque no hay precisamente una obligatoriedad en términos de prorrogar ese contrato. Yo diría que es más un tema de, tal vez de, si lo podemos llamar así, de voluntades, en términos de no afectar a la persona. Entonces, pues yo le puedo decir, mire, yo lo venía contratando a usted por servicios, pero resulta que pues ya no necesito que venga todos los días. Bueno, si es que además que si va todos los días ya no sería de servicios. Digamos que le daría una justificación por la cual podríamos considerar otro contrato con otras condiciones según la posibilidad que yo tenga de pago, ¿correcto? En todo caso, y de todas maneras, y te agradezco por la pregunta, cualquier tema que tenga que ver con asuntos laborales, pues digamos que acá hay un conocimiento genérico de lo que se ha planteado desde las normas que se han dispuesto para no afectar a los empleados, pero como les decía, hay diferentes maneras que se pueden negociar con los empleados para que no me haya afectado en mi caja y para que tampoco se les afecte, digamos, su estabilidad y los mínimos vitales que implican un ingreso para que él pueda subsistir. Entonces, hay diferentes alternativas desde el punto de vista jurídico y laboral que se pueden adoptar y sé que hay empresas que lo han hecho y están enmarcadas dentro del precepto legal y constitucional, pero hay que saberlo hacer muy bien. Entonces, esto implica obviamente una asesoría ya especializada, porque no solamente tengo que mirar el tipo de contrato, sino que además tengo que mirar cuál es el tipo, en este caso, como tú me dices, de servicios, qué tipo de prestación de servicios, qué tipo de contrato es, a qué término, qué implicaciones tiene, qué cláusulas tiene, qué tipo de empresa. O sea, hay muchas variables que hay que considerar, de manera que implicaría específicamente que se mire el caso particular de esa empresa y a través de una asesoría en temas laborales, pues le den las alternativas que pueden tomar dentro de ese marco legal. Sobre tu pregunta, lo que te diría finalmente, que la prestación de servicios, como lo decía, no implica una relación laboral. Entonces, sin embargo, pues sí sería pertinente hacer un concurso de, digamos, como de voluntades para que se puedan seguir colaborando y no se vean afectados. ¿Listo? Bueno, listo, pues por ahora no tenemos más preguntas en este momento. De todas maneras, pues ya también se nos pasó un poquito el tiempo, pero la idea era precisamente poder solventar aquellas que tuvieran de primera mano. De todas maneras, allí pues ustedes tienen mi correo electrónico para que me escriban en caso de que tengan alguna inquietud, alguna pregunta ya específica. Y pues nuevamente agradecerle a Claudia por esta gentil invitación, a Sinergias por esta
voluntad que ha tenido de seguir acompañando a su comunidad a través de este tipo de charlas que nutren y son de gran valía para los empresarios y para todos los que estamos en este momento sufriendo por esta crisis. Entonces, pues Claudia, muchas gracias y bueno, quedo atento a aquello en lo que les pueda colaborar más adelante. Muchas gracias. Bueno, doctor Sarmiento, muchísimas gracias a usted por esta charla, bastante clara y bastante, digamos, precisa en lo que hoy estamos viviendo. A todos los que nos acompañaron en esta tarde con Sinergias, muchísimas gracias y estamos atentos a que nos volvamos a ver muy pronto. Gracias.